el punto primordial es justamente no temer a la propia pregunta, no temer al propio no saber, partir de que en cada uno de nuestros campos tenemos límites que hacen que haya cuestiones de las que no sabemos. En tanto eso, es necesario que podamos preguntarnos y hacer trabajar esas preguntas interdisciplinariamente en caso de que sea necesario. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, cuando digo partir por la pregunta, partir de la pregunta, es justamente partir de la pregunta que los niños suscitan en la circulación por la sala, digamos. Y partir de la pregunta es justamente poder armar lectura de lo que a ese niño le pasa allí, y lo digo absolutamente a propósito, allí, en este grupo, en esta escuela, en este año con esa maestra. Fíjense el entramado de diferencias que estamos incluyendo para armar lectura de un niño en la circulación por su sala. Porque cambia a la sala del año siguiente, con otra maestra, con 3 niños nuevos que ingresaron y con una dirección que cambió, y tenemos un entramado absolutamente diferente. Las preguntas son otras, lo que hay que trabajar son otras cuestiones. ¿Se entiende la singularidad de la pregunta y cómo, en este punto, pensarlo en lo que define la práctica inclusiva es justamente no achatarlo en las generalizaciones? Es imposible de achatar en las generalizaciones. Es imposible de achatar en una única estrategia, en un único modo de resolver, de operar con un niño con síndrome de Down, un niño con TGD, un niño con... Y si bien seguramente, a ver, nos escuchamos y estamos todos de acuerdo, gente, en las prácticas nos encontramos con la dificultad de operar todo el tiempo, digamos, con esto de no caer en las generalizaciones. Me pedía acá Liliana que fuera a las viñetas, yo no tengo un montón de tiempo por eso. Que fuera a las viñetas, digamos, a las viñetas clínicas, a 2 situaciones que yo quería utilizar para poder pensar en relación a esto, ¿sí? Que es, de alguna manera, cuando achatamos en generalizaciones o cuando pensamos en la singularidad. Y en esto quería tomar digamos, el caso de una estrategia muy en boga en este momento, que es la maestra integradora. Acá quiero ubicar una primera cuestión conceptual. Un niño se instituye como alumno de una escuela, y voy precisando. Un niño se constituye como alumno de una sala cuando tiene a su maestra, que se instituye como su maestra. ¿Sí? Un niño, para ser alumno de una sala, necesita que la maestra de esa sala sea su maestra. Parece una verdad absolutamente incuestionable. No es tan así. Muchas veces los niños son alumnos de la maestra integradora. ¿Sí? Muchas veces los niños no son alumnos de esa. Y a ver, acá lo que se pone en cuestión es su lugar de alumno. Porque maestra en una sala hay una. Y la maestra integradora, y acá vuelvo a esto, es un recurso. Esta es la paradoja, de que a veces los recursos se instalan como una verdad absoluta. Y el problema acá no está en el narcisismo ni de la maestra ni de la integradora. Está en que estamos poniendo en cuestión el lugar de alumno de un niñito que está empezando el jardín. Empezando a armar su lugar como alumno en una historia escolar que recién comienza. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Entonces quería ubicar en esto
no van a ser viñetas demasiado detalladas, voy a ir obviamente a las cuestiones generales. Con relación a uno de los gorditos, voy a hablar de dos, de Benito y de Donato, nombres así muy fuertes los dos. Los dos niñitos con síndrome de Down, los dos niñitos de 3 años, perdón, uno de ellos de 3 años, casi cumpliendo los 3 años. Uno de ellos va a la escuela, estoy hablando de hace 2 años, gente, no estoy hablando de hace más de 2 años. Y en el momento en que se inscribe, bueno, síndrome de Down, sí, bueno, maestra integradora. Estoy hablando de un niñito de 3 años, un niñito ingresando a sala de 3, ¿sí? Está ingresando a sala de 3 porque puede estar en sala de 3 con algunas cuestiones que suponemos desde las proyecciones que hacemos los terapeutas que habrá que trabajar, pero que está en condiciones de iniciar su salita de 3 y fundamentalmente que el punto eje allí está en que tiene que empezar a situarse él como un niñito entre otros, porque si bien su síndrome de Down dice algo acerca de él, sus posibilidades de producción le permiten estar en una sala de 3 y ubicarse en un lugar de nene entre otros. Este es el punto a trabajar con Benito. Este es el punto que se achata cuando se le pone la maestra integradora al lado todo el tiempo. ¿Qué es lo que se pretende? Maestra integradora, sala de 3, todos los días, 4 horas. Antes de conocerlo, obviamente, estamos hablando del momento en que la mamá va a inscribirlo. ¿Sí? ¿Quién? A ver si te escuché bien. Si hay una integradora por cada niño en esta institución de la que te estoy hablando. Es que en realidad acá justamente lo que ponemos en cuestión es que haya principios. A ver, yo te puedo hablar en este caso. En este caso, Benito ingresa a una salita de 3, él es el único chiquito integrado. La maestra integradora es para él. ¿Se entiende? Esta es la estrategia. ¿Sí? A ver, vuelvo a decir, la estrategia de maestra integradora, en tanto sea estrategia, es una estrategia con la que contamos. Y está muy bien contar con esa estrategia para utilizarla en caso en que un niño la necesite para poder circular por su sala, armar lazo y aprender entre otros. Ahora, el punto es cómo uno ubica allí una lectura de lo que este niño necesita y todavía no lo conoció. Nada más, o mejor dicho, pretende que lo conoció porque tiene el diagnóstico de síndrome de Down, que es peor. ¿Se entiende? Es decir, hay una pretensión de conocerlo porque tiene síndrome de Down. Allí aparece algo que debería ser situado como una estrategia, ¿sí? Ubicado no en su valor de estrategia en función de la singularidad de un proceso, de un niño circulando por su sala, sino que aparece como una estrategia que toma un valor de absoluto, que a ver, acá lo que voy a explicar es que esto que aparece como una generalización de la escuela fue el material a trabajar con esta escuela para poder cuestionar esta estrategia y repensarla en el interior de la escuela. De hecho, esta propuesta inicial tuvo allí un movimiento. Es decir, este fue el material o la pregunta
que introdujimos desde el campo terapéutico en la escuela para repensar esta estrategia en función de este niñito, en esta sala, con esta maestra y en esta institución. ¿Se entiende? Allí lo que se introduce desde lo terapéutico es una pregunta para poder pensar si es esta la estrategia para este niño. Ahora, el punto acá es que no es sin efecto en los padres que esto haya aparecido en el momento de la inscripción. Este es el otro punto a trabajar también con los padres. Porque acá lo que aparece fuertemente en un pedido, casi como condición sine qua non, es que lo que se ubica allí es el lugar de la discapacidad, más que la lectura de la singularidad de este niño portando un síndrome de Down. ¿Se entiende? Queda tomado absolutamente por el diagnóstico. Y la estrategia queda pegada al diagnóstico. Ahí se pierde el niño. Cuando la estrategia queda pegada al diagnóstico, se pierde el niño, porque no hay lectura del niño. ¿Sí? A la diferencia, en este otro Gordi, que es Donato, que yo les digo, ingresó en una escuela que todo daba para pensar que iba a ser un problema, una escuela de la provincia de Buenos Aires con un montón de niñitos que los padres eligieron, con un gabinete muy complicado, bueno, donde ya pensaba, digamos, la realidad es que el primer día que fui ya pensaba que iba a ser realmente muy complicado, pero que, sin embargo, más allá de que en provincia de Buenos Aires, sobre todo en algunos lugares, hay una tendencia muy fuerte, es decir, los niños con síndrome de Down no tienen posibilidad de moverse sin integración. Esto es así. Me encontré con una escuela en donde vieron que parece que las normas, que a veces parecen tan fijas, son posibles de trabajar cuando hay quienes tienen interés en poder trabajarla. En un bondi realmente en donde pudimos pensar la intervención de la maestra integradora, el cuándo y el cómo, en un lugar en relación a los movimientos de él, en la singularidad del grupo y con sus diferentes maestras, de tal modo que la maestra integradora pudo recién introducirse cuando empezaron a trabajarse contenidos de lectoescritura y de cálculo. Muy interesante el poder, digamos, contar con una institución y con un equipo abierto a la posibilidad de pensar, ¿sí?, las intervenciones y las prácticas en función de las particularidades, que vuelvo a decir, no sé qué hubiera pasado si hubiera tenido otras maestras, no sé qué hubiera pasado si hubiera sido el otro el equipo, digamos que en este contexto y en la singularidad de este contexto pudo pensarse en función del recorrido escolar de este pequeño gordito. ¿Se entiende? Cuando hablamos allí entonces de ciertos achatamientos, ¿sí?, estrategias, esto yo creo que lo deben escuchar mucho, PGD acompañante terapéutico, así, síndrome de Down maestra integradora, o sea, aparecen estrategias absolutamente cristalizadas, abrochadas a los diagnósticos, que dejan por fuera la posibilidad de pensar en la singularidad justamente de las prácticas en relación a este niño singular. ¿Sí? Quiero retomar a partir de lo que decía Patricia y de la pregunta esta de, bueno, dos nenes con determinadas condiciones particulares y dos maestras integradoras o una para los dos, ¿no? La hija de una colega que en la escuela, en su grado, tiene una compañera con síndrome de Down, y en el grado hay una maestra integradora, ¿no? Y un día llega y dice, quería contar algo de la escuela, y dice, me ayudó la maestra interruptora, ¿no? La verdad que fue fantástico, porque en el equívoco apareció, ¿no?, la maestra interruptora, ¿no? En verdad, me parece que, a ver, hay cuestiones que sí podemos decir, ¿sí?
que hay que trabajar mucho cuál es la función de la maestra integradora. Este es un punto a trabajar y a trabajar, pero al mismo tiempo, digo, la función de la maestra integradora también tiene que definirse al interior de cada institución, con cada docente, con su grupo de alumnos. Entonces, a ver, ¿qué podemos decir? De ninguna manera yo puedo afirmar que porque haya un nene que tiene un diagnóstico A y otro que tiene un diagnóstico B dentro de la sala, debe haber dos maestras integradoras, pero de ninguna manera, ¿sí? A ver, ahí tenemos todo lo que se nos viene encima respecto de los papás que entonces que quieren, que piden una maestra para su hijo, que se ocupe de su hijo, ¿no? A ver, ahí tendríamos que pensar muchísimas cuestiones acerca de lo que le pasa a los papás, lo que demandan a los papás, ¿no? Uno de los puntos problemáticos que a veces yo había definido como pregunta tenía que ver con los papás, los padres que oscilan desde pedir para su hijo un lugar de absoluta excepcionalidad, ¿sí? El estado de excepción permanente, ¿no? Hasta los padres que piden para su hijo aquello que justamente borre cualquier diferencia. Lo mismo que a todos, suponiendo que lo mismo que a todos borra la marca, ¿no? Que lo define en aquel punto de lo singular que les produce miedo, rechazo, angustia, temor, aquel punto que no quieren. Entonces, de ninguna manera pensar que haya dos nenes con el diagnóstico que fuere, ¿sí? Y digo con el diagnóstico que fuere, que por ahí no queda claro, y esto quiero decirlo, a ver, ninguna de nosotras pensamos en términos de esos diagnósticos, ¿sí? Ni Liliana, ni Patricia, ni yo jamás definiríamos a un niño como ADD, como hiperkinético, como TGD, ni como ninguno de estos diagnósticos. Jamás pensamos a un niño en términos de una categoría y que lo ubique en un lugar determinado, ¿está? Pero bueno, jamás pensaríamos eso. También pensamos que la función de la maestra integradora, en lugar debe ir definiéndose, y que fijarla en un punto también es un problema. La maestra integradora a veces tiene que estar adentro, a veces afuera, a veces por el borde, a veces con un niño, a veces con todos, a veces en grupo, a veces en el recreo, a veces no, a veces en el baño, a veces no. ¿Sí? A ver, pero esto se define adentro, ahí en este lugar. Y la otra cuestión, por ahí para dar lugar ahora a Liliana, y para introducir esto que pensábamos en términos, Patricia hablaba en términos de las lecturas, las miradas, los proyectos institucionales, ¿no? Muchas veces, y sobre todo en el jardín de infantes, los proyectos institucionales ligados a palabras tales como creación, autonomía, libertad, ¿no? Nos parecen como proyectos que están exentos de la rigidez, ¿no? Y Patricia decía recién del trabajo con una institución de estas que uno llamaría muy tradicionales, con reglas fijas, ¿no? Y la posibilidad del trabajo. Bueno, yo creo que la posibilidad de diversificar, ¿sí? No tiene que ver con lo tradicional o con lo moderna, posmoderna, lo que ustedes quieren o propio de la institución, ¿sí? Y en este sentido, me encontraba hace muy poquitito hablando con los docentes, la psicopedagoga y la dirección de un jardín de infantes en la que asiste un niñito en la sala de 4 que tiene la característica de ser un nene de no poder organizarse a partir de sí mismo, que necesita todo el tiempo que la tarea, el otro, la actividad, la propuesta, la consigna, los materiales, el ordenamiento de los tiempos y de los espacios lo ordenen desde afuera, ¿sí? Y el jardín proponía, ¿no? Libertad, autonomía, creatividad, hojas en blanco para que los niños hagan y se expresen.
Entonces cuando yo les digo, miren, pero Juanito les vendría bien que en la hoja le hagan un redondelito y que él pueda poner los ojitos, pegarle los ojitos adentro y la naricita y la boquita, la respuesta es, a ver, pero esa propuesta es una propuesta rígida, es una propuesta que anula la creatividad y que anula la autonomía, ¿no? Entonces, nos encontrábamos con una propuesta creativa que propone autonomía, pero que es absolutamente rígida, inamovible, que no puede diversificarse, porque Juanito necesita que le ponga la manzana y le diga que la manzana va con papelitos rojos y la pera con papelitos verdes. ¿Por qué? A ver, porque lo que estoy pensando es una lectura de ese niñito. Ese niñito está en el punto en el que para constituirse como sujeto necesita atravesar por una operación que es la alienación. Alienación quiere decir estar tomado por la palabra del otro, ¿sí? Quedar ordenado por lo que el otro pone ahí en juego como un sentido. Quiere decir quedar tomado por el sentido y por la significación que el otro pone en juego. Solamente cuando atravesó por este lugar, un nenito puede separarse y decir no, ¿no? Como decía mi sobrino, que quería pintar las vacas de amarillo, a pesar de que su maestra se enojaba y él le decía que no, para él era no. Pero para llegar a ese punto, ¿sí? Tuvimos que haber pasado por este proceso que es el de la alienación y el de quedar tomado por los sentidos del otro. Entonces, las propuestas institucionales son nodales, pero lo nodal es la posibilidad de diversificar la propuesta. No quiere decir que un jardín con reglas más o menos fijas sea más o menos inclusivo que uno con reglas supuestamente abiertas, ¿no? Y muy con muchas posibilidades de o centradas en la autonomía, la creación y la expresión, ¿tá? Y entonces, en esos contextos, en cada uno de esos contextos, aquello que aparece como disruptivo, aquello que aparece como rompiendo el orden establecido, puede ser una cosa u otra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver, que para romper lo disruptivo es lo que rompe el orden de manera abrupta, lo rompe de manera abrupta, ¿sí? Para este jardín, que un nene venga en la posición de necesitar, ¿sí? Que le digan dónde poner los ojitos y dónde poner la boquita, esto es una conducta disruptiva para este jardín, ¿no? Entonces, aquello que ubicamos como disrupción y que también ubican muchas veces como cuestiones de problemas en la conducta, ¿sí? Como lo bueno o lo malo en términos de conducta, tiene que ver con la propuesta. Y sí podemos decir que cuanto más o cuanto menos posibilidad de diversificarse tiene esta respuesta, no importa que sea rígida o flexible, la diversificación se pasa por otro lugar, ¿sí? Pasa por poder pensar al otro. Cuanto menos diversificación hay, cuanto menos posibilidad de, al variar esas propuestas, menos inclusiva, ¿sí? Va a ser, y más cantidad de conductas, o sea, más cantidad de modos de ser y estar de los niños van a ser pensados como disruptivos, ¿sí? O sea, lo que quiero ubicar acá, también en relación a lo que habíamos dicho antes, que lo disruptivo no es una condición del niño, tiene que ver también con la propuesta que se le está haciendo y con la lectura que se hace desde esa propuesta. La idea era poder hablar de estos chicos, de Lucas, que presenta esta conducta disruptiva, esta mala conducta, ¿no? En principio, cuando uno habla de mala conducta, está haciendo un juicio de valor. Hay algo ahí que es adjetiva, ¿no? Y que ubica como lo malo o lo bueno. El problema es que estos niños actúan su malestar y que sí, no se adaptan a las reglas y a las normas, pero están en proceso de aprendizaje. La verdad es
que justamente, a ver, a veces estos síntomas son vistos, bueno, le pertenece a él se porta mal. Si este nene no estuviera acá, el grupo es maravilloso, es re tranquilo. Cuando él no está, es genial. Entonces, bueno, pero ¿para qué escuela? ¿Sería para la escuela especial? ¿Sería? No, para la escuela especial no, pero para esta tampoco, ¿no? Para otra. Ahí, digo, me acerqué a un jardín, el jardín de Lucas, y la verdad que la maestra estaba muy preocupada, enojada. Dice, bueno, Lucas me desafía, me provoca, se ríe cuando yo le estoy retando. Cuando ella decía, bueno chicos, vamos a cerrar la ventana porque hace frío, él iba y la abría. O cuando llegaban al aula y prendía la luz, él iba y la apagaba, ¿no? A ver, uno puede leer esto del lado de es un oposicionista desafiante, ¿no? Las cosas, el maestro en algún punto se sentía atacado en su autoridad, ¿no? Ahora, ¿de qué manera este niño quedaba representado ahí para este docente? Por un lado, ubicar ahí, ¿no?, esto de la transgresión. ¿Qué significa transgredir, ¿no? Cuando nosotros lo pensamos en este lugar, lo que nos queda es responder del lado de la necesidad de puesta de límites, o sale del aula, o tiene que ir a hablar con la directora, o le ponemos una notita para que los padres lo reten o lo castiguen. Pero con todas estas cuestiones, digamos, uno sigue dejando el síntoma del lado de afuera del aula, y lo que ocurre es ahí adentro, ¿no? ¿Cómo se lo puede tomar esto? ¿No se lo puede tomar? ¿De qué manera? ¿No? Por ahí con la maestra estábamos como charlando esta posibilidad de correr, ¿no?, la cuestión de la transgresión y pensarla como error, pensarla como esto que este niño no sabe hacer de otra forma y que hay que enseñárselo, pero que a veces no basta con explicarle, bueno, no se hace esto, ¿no? En realidad hay que mostrarle de otra manera. Entonces por ahí a ella se le había ocurrido armar como el encargado semanal de el que ve la temperatura del aula y decide si tiene que abrirse la ventana o cerrarse, o el encargado de la llave del aula. Entonces era el que iba un poquito más adelante del tren para ver si estaban las luces prendidas, si estaban los postigos del aula abiertos, digo. Y es desde ahí que esta maestra tomó un riesgo, ¿no? Se arriesgó ahí a esperarlo en otro lugar. Y un lugar de potencia, un lugar de posibilidad, un lugar que sumaba al grupo, ¿no? Por ahí recién hablaban de la comunidad de los padres, ¿no? O de la comunidad de los padres. Y también se me presentaba otra situación donde la docente de Franco, le pide a él y a Greta que resuelvan una consigna en forma conjunta, ¿no? Y la verdad que había podido trabajar, producir, y entonces le pone una nota de felicitación en cada uno de los cuadernos que llevan a la casa, por supuesto. La mamá de Greta al otro día manda una nota de 2 o 3 hojas explicando, digamos, que de ninguna manera ella quería que Greta siguiera trabajando con Franco, que Franco era un mal educado, que era un pibe que terminaba golpeando a todo el mundo, que maltrataba, ¿no? Y que entonces ella no aceptaba esto. A ver, sabemos que los padres tienen un peso muy importante. ¿Cómo intervenir?
¿no? Cómo intervenir, de qué manera. Una salida podría ser, no, bueno, quédese tranquila, ¿no? Yo estoy ahí, lo estoy controlando, no le va a pasar nada a su hija, ¿no? Otra respuesta posible podría ser, bueno, a ver, poner a trabajar en principio la desconfianza de esta madre hacia esta docente, porque esta mamá desconfía en principio sobre los criterios que esta maestra tiene para poder armar una consigna, ¿no? Y de última, o en principio, digamos, también desconfía de su hija, de la posibilidad de vincularse, de relacionarse. A ver, ubica a Franco como un monstruo y a esta nena como una posible víctima.